Gloria y toda la honra. Amén. Pueden tomar sus asientos. Qué bonito es estar en la casa del Señor. Amén. Damos gracias a Dios por su infinito amor, su fidelidad. Amén. Gracias. Hermanos queridos, a todos los niños y a todos los jóvenes que están aquí presentes, pueden pasar a sus clases de escuela dominical. Amén. Mientras ellos pasan, les saludo en el nombre del Señor. Qué bonito se medio ven, porque las luces no permiten que vea muy bien sus rostros. Puedo ver algunos desde acá. Qué bonito verlos a todos hermosos y los niños bellos que ahora van saliendo y los jóvenes a sus salones de escuela dominical. Este fin de semana pasado estuvimos en un retiro precioso. Muchas de las mujeres de la iglesia me acompañaron a las montañas de los Poconos de Pensilvania y pasamos un momento hermoso en la presencia del Señor. Así que la próxima vez, hermana, no se vaya a perder esa oportunidad de estar retirados, apartados de todas las cosas de la rutina de la vida y poder conectarnos de una manera íntima con el Señor. También los hombres van a tener un retiro. Ahí yo he escuchado por ahí rumores que muy pronto ustedes también tendrán la oportunidad de apartarse con el Señor. Amén. Yo el viernes tuve la oportunidad de dirigir el grupo de crecimiento y comenzamos una conversación, la cual quiero continuar en esta mañana. Es en un pasaje de la Biblia donde leemos un milagro muy grande y maravilloso que hizo Jesucristo. Y antes de entrar en la palabra, quiero contarles una cosita que me pasó con uno de mis hijos. Resulta que mi hijo Jonathan, el del medio, el que se parece más a su papá, dicen por ahí, él cuando estaba en kinder entró a una escuela nueva y recuerdo que la maestra me decía que él que no se quedaba tranquilo, que no prestaba mucha atención, que parecía que se cansaba, que tenía sueño. Entonces todos los días era algo diferente. Ese primer mes fue un poquito difícil y yo me preocupaba porque decía, ¿qué le pasa al niño? ¿Será que le tenemos que hacer una evaluación porque no está prestando atención? Y resulta que la maestra dijo, bueno, para que se porte mejor lo vamos a sentar adelante. Y así él les prestó más atención. Lo sentaron en la primera fila para que estuviera cerca de la maestra y no se distrajera. Resulta de que cuando está en el frente, ella se da cuenta de que el niño se porta un poco mejor, pero sí ve que él cada vez que va a mirar la pizarra hacía así. Entonces él me dijo, ¿sabe qué? No se nos había ocurrido esto. Llévelo para que le chequeen sus ojos a ver cómo tiene la vista. Resulta que lo llevamos para que le chequearan y el pobre estaba casi ciego. No nos habíamos dado cuenta que él necesitaba lentes hasta ese momento. Y recuerdo la primera vez que le pusieron sus lentes, se parecía a Harry Potter. Y él feliz y contento me dijo, mami, ya puedo ver. Y estaba contentísimo y todo cambió en la escuela. Ya no era porque tenía sueño, no era porque estaba perezoso, ni nada de lo que habíamos pensado. Era porque necesitaba unos lentes para poder ver mejor, tener una buena visión. Así que el fin de semana pasado el Señor nos llevó a nosotros a un retiro donde nos puso unos lentes espirituales para poder ver con más claridad las cosas que hay en nuestros corazones y aquellas cosas que Dios tiene para nosotros y quiere hacer en nuestras vidas. El Señor nos puso unos lentes, ¿verdad?, que nos afinaron la vista y ya nos damos cuenta de cosas que antes no veíamos. Usted que viene a la iglesia quizás no fue al retiro, pero cada domingo pareciera que le hicieran, a los que se han chequeado los ojos, el médico hace la número 1 o la número 2, y usted la número 2, la número 3 o la número 4, y le van chequeando los ojos hasta que consiguen el lente perfecto para su vista. Y así nos pasa a nosotros cuando venimos a la iglesia, es como que unos lentes
son puestos sobre nuestros ojos para poder ver con más claridad aquello que el Señor quiere que nosotros entendamos. Entonces hoy vamos a continuar con el mismo capítulo que leímos el viernes, que se encuentra en Lucas capítulo 9. Esta vez no tenemos la lectura en la pantalla, así que todos tienen que sacar su Biblia porque no es un solo versículo, son varios y necesitamos todos estar pendientes de lo que dice la palabra de Dios. Así que saque su teléfono, su iPad. Si no tiene una Biblia física en sus manos, puede utilizar su teléfono o su iPad para también buscar allí. Es el libro de Lucas, el capítulo 9. Versículo 1. Cuando lo tengan, digan amén porque no veo. Ok. Lucas capítulo 9, versículo 1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Diga, les dio poder, autoridad. El versículo 2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Diga, los envió. Ahora vamos a saltar al versículo 10. ¿Estamos allí? El 10 dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolo se retiró aparte, diga aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió. Y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar. Y acercándose los 12 le dijeron, despide la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y él les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Diga, 5 panes, 2 pescados. A no ser de que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, diga, se saciaron. Y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Oramos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Háblanos, Señor, abre nuestros oídos y nuestro corazón para recibir tu mensaje en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos una multitud de personas que estaban hambrientas de pan, tenían mucha hambre, habían pasado mucho tiempo allí, pero también eran personas que querían, anhelaban, tenían hambre de un encuentro con Jesucristo. Y Jesús les da las 2 cosas. Mi enfoque en este día no va a ser la multitud de gente, como hablábamos el viernes, sino que hoy me quiero enfocar en los discípulos, los que buscan a Jesús, aquellos que andan con Él, aquellos que se van de retiro a las montañas de Pensilvania para estar más cerca de Él. Los discípulos son aquellos que no se pierden un servicio porque quieren estar allí en la presencia del Señor, quieren estar en la casa del Señor. La historia no comienza con una multitud hambrienta, no. La historia comienza con los discípulos, como leímos en los primeros 2 versículos. Ellos tuvieron allí un encuentro con Jesús. A los primeros 3 evangelios se les llaman evangelios sinópticos porque presentan la misma perspectiva de la vida y la predicación de Jesús. O sea, estos son los libros de Mateo, Marcos y Lucas. Ellos narran casi los mismos hechos, coincidiendo los 3 en muchas narraciones de las historias que sucedieron. Entonces, esta misma historia que leímos también está en el libro de Marcos. Y allí podemos encontrar como información adicional de lo que pasó en ese momento en la historia.
En Marcos se encuentra esta historia en el capítulo 6, versículo 7. Si usted quiere puede pasar allí, no lo vamos a leer todo, solo lo vamos a usar como referencia. Y comienza en el capítulo 7 relatando la misma historia. En los primeros versículos vemos cómo Jesús llama a los 12, a sus discípulos, a su grupo íntimo, los llama y los envía en una misión. Los envía de 2 en 2. Los envía a predicar, a enseñar y a hacer milagros para que fueran testigos de que Jesús era quien decía ser. Y para que ellos pudieran regar el mensaje que Jesús les había dado. El punto principal por el cual Jesucristo reúne a sus discípulos primero para luego dispersarlos era para que pudieran obtener el poder, diga poder, y la autoridad, diga autoridad, para poder ir. Esa autoridad que te da Jesucristo, esa autoridad que viene de parte del Espíritu Santo, para que ellos fueran de testimonio a las personas que estaban afuera, a las personas con las cuales se iban a encontrar en el camino, para que la gente con la cual se relacionaran entendieran y vieran y supieran de que Jesucristo es real. Entonces, si lo traemos a nuestra vida presente y pensamos que cuál es el punto de que nosotros nos reunamos todos los domingos, nos vayamos a un retiro, vayamos a la oración, estemos unidos, reunidos, si cuando salimos de este lugar, a la gente que se nos cruza no tiene ni idea de que hay un Dios que le puede dar esperanza, que hay un Dios que puede salvarle, que hay un Dios que quiere rescatarle y que su nombre es Jesucristo. En Marcos capítulo 6 nos da más información de lo que sucedió en ese día. Allí vemos la misión exacta con la cual Jesucristo llamó a sus discípulos, a los 12. Leemos allí que Jesucristo les dio poder, diga poder, y autoridad, diga autoridad. Dice de echar fuera demonios y de sanar a los enfermos. Marcos 6 relata que los discípulos tuvieron un tiempo exitoso, les fue súper bien, lograron el objetivo, alcanzaron la misión. Ellos fueron y tuvieron un tiempo ministerial, pero fenomenal. Sanaban, predicaban y no perdieron el tiempo, cumplieron su misión. Y cuando volvieron, dice la palabra, de que le dieron cuentas a Jesús de lo efectivo que les había ido, que lo bien que les había ido, lo que había sucedido durante esta misión. Y yo quiero que nosotros que estamos aquí hoy en día estemos seguros, que entendamos de que cada uno de nosotros también tiene un ministerio. Cada uno de nosotros tiene un llamado, una misión en el cual el Señor te ha hecho a ti. Porque si nosotros hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros hemos decidido seguirle a Él, por lo tanto, Él te ha entregado un ministerio, una misión. Y no podemos confundirnos pensando, no, pero es que yo no me paro en el altar, yo no hago nada. Yo no agarro el micrófono y predico, yo no canto, yo no soy la que hace esto y lo otro. No, todos de nosotros hemos recibido una misión. Todos de nosotros tenemos un llamado. Todos tenemos un ministerio del cual Dios ha escogido para ti. Porque ministerio significa servir, diga servir. Y todos tenemos este llamado de parte de Dios. Aún la mujer que se queda en casa, la ama de casa, cuidando a sus hijos, cocinando en su casa, preparando la comida, lavando la ropa, todo eso que hacemos es para servir a nuestras familias con amor. Y en la noche oramos por nuestros hijos, les enseñamos la palabra. Eso es un ministerio y nadie te puede decir lo opuesto. Eso es un ministerio que en estos momentos Dios te ha dado, es tu misión. Aquel estudiante que está en la escuela, en la universidad, en la high school y tiene que brillar con la luz de Cristo, levantarse con valentía y decir lo que él cree, lo que sabe que dice la palabra de Dios, ese es su ministerio y nadie puede decirle que no lo es. Al hombre o mujer dueño de compañía, de negocio, que debe mantener un nivel alto de integridad delante de los demás, haciendo un llamado a actuar, a ser de una forma diferente, a hacer recto las cosas rectamente delante de Dios. Esto también es un ministerio y no podemos permitir que alguna persona diga, no, eso no es un ministerio, porque todos hemos recibido una misión, un llamado. Al igual que los discípulos, el tiempo
llegará cuando tú y yo tendremos que estar cara a cara con el Señor. Cuando tú y yo tenemos que pararnos enfrente de Él y darle cuentas de lo que hicimos con la misión que Él nos dio a cada uno de nosotros. Cómo usamos nuestro talento, nuestro tiempo, cómo cumplimos con la misión que Él nos dio, qué hicimos con los recursos que Él nos dio. Un día vamos a estar todos cara a cara frente al Señor y le daremos cuentas. Y Él no nos va a decir, cuéntame, ¿cómo le fue a tu esposo en su misión? No te va a preguntar por la misión, el llamado de tu amiga, de tu hijo, sino por lo que tú fuiste entregado, por el llamado que el Señor te hizo a ti. Al Señor no le va a importar cuántos likes salieron en Instagram, cuántos seguidores tuviste en Twitter, ni nada de lo que hicimos aquí en la tierra de esa forma, porque lo único que Él quiere es que le demos cuenta de la misión que Él nos encomendó. Lo único que debe importarnos a nosotros es de que cuando nos paremos cara a cara frente a Él le podamos decir, Señor, esto es lo que hemos hecho, y que Él nos diga a nosotros, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren escuchar esas palabras de parte del Señor? Amén. ¿Y qué significa esto? Esto significa que nuestra prioridad como cristianos no es agradarle al ser humano. Mi prioridad no debe ser agradarte a ti ni tú agradarme a mí, sino que agradar a aquel que nos ha llamado, hacer la obra que Dios nos ha llamado a nosotros mismos. Hace 2 semanas, mi esposo y yo nos estábamos preparando para ir a una cena. Nos estábamos arreglando, era una cena muy especial, un cumpleaños. Y resulta que esa mañana, en el hipódromo, para que los que no saben, mi esposo es capellán de los hipódromos de caballos de Nueva York. Y esa mañana, un galopador, un hombre joven, galopando su caballo, tuvo un derrame cerebral mientras galopaba su caballo. Y él cayó, y la caída también le fue un impacto muy fuerte y quedó inmediatamente en coma. Se lo llevaron al hospital. Y cuando nosotros nos estábamos arreglando, resulta que llegamos al lugar, estábamos ya listos para esta celebración y llaman a mi esposo y le dicen que lamentablemente el hombre, este galopador, no viviría más. Que las máquinas en las cuales estaba conectado ya no servían de nada, que no había nada más que hacer y le iban a desconectar. Mi esposo tuvo que salir corriendo al hospital para estar con la familia de este hombre, que un día, en una cuestión de horas, estaba bien, perfectamente de salud, todo bien en su trabajo, y de repente en unas horas ya no estaría más con nosotros. En un momento estaba galopando su caballo con toda fuerza, con toda vitalidad, y en cuestión de horas estaría pasando a la eternidad, encontrándose cara a cara con su Creador, dándole cuentas al Señor. Y yo quiero decirles a todos los que están aquí presentes, que ninguno de nosotros sabemos el día ni la hora en que el Señor nos va a llamar a su presencia. Algunos pensamos, no, yo tengo 25 años, o yo tengo 35, todavía estoy joven. No, a mí me quedan muchos años por vivir. Pensamos de que no, que nos queda tiempo, pero la verdad es que ninguno de nosotros sabemos el momento que Dios nos vaya a llamar a su presencia. Hoy podría ser nuestro último día aquí. El mañana no está prometido para nadie. No importa la edad que tú tengas, no importa qué tan saludable estés. En cualquier momento el Señor nos puede llamar a su presencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos vivir una vida plena, cumpliendo nuestra tarea diariamente, porque lo único que el Señor te va a preguntar cuando estés en su presencia es, ¿qué hiciste con la misión que te entregué, con el llamado que te di? Él no te va a preguntar, ¿cuántos dólares ahorraste? ¿Compraste la casa en tu país? ¿Fuiste a tal lugar? ¿Visitaste o paseaste? No. Él te va a pedir cuentas por la misión que puso en tus manos. Así que camina en tu propósito. Comienza a definir las cosas que en realidad son importantes para Dios, porque esas mismas cosas deben ser importantes para ti. Cuando llegaron los discípulos a Jesús, Él vio que ellos habían cumplido la misión y reconoció
que un excelente trabajo. Dijo, wow, súper, les dijo Jesús. Cumplieron su misión. Qué bueno, qué satisfactorio para ellos que Jesucristo le dijera, chévere, hiciste exactamente lo que te pedí. Dile al hermano que está a tu lado, y si por si acaso se está durmiendo, dile, cumple tu misión. Díselo fuerte. Dile, cumple tu misión. Dile, chama, cumple tu misión. Y bueno, esta historia nos da como una receta, me gusta llamarle a mí, una receta para un ministerio eficaz. ¿Cuántos quieren tener un ministerio eficaz? Amén. ¿Cuántos están interesados en saber estos ingredientes, lo que necesitamos para tener este tipo de ministerio? Y se encuentra en Marcos capítulo 6, versículo 7. Y tiene 3 ingredientes. Número 1, en el versículo 7 dice, después llamó a los 12. ¿Sabe? Jesucristo llamó a estos hombres a una misión. Pero lo más maravilloso que veo de esta palabra que Él llamó, es que nuestro Dios bajó del cielo, se hizo carne para poder llamar a estos hombres, para que ellos pudieran escuchar su voz con sus oídos humanos, escucharan la voz de Dios, el llamado que Él les estaba haciendo. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo, Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo se hizo carne para poder hablarle a sus discípulos en persona, en vivo y a color, y hacerles un llamado a la misión que tenía para ellos. Jesucristo se hizo menos, se hizo chiquitico, dejó su trono, su gloria, su poder, para que Él pudiera hablarte a ti y a mí. Y esto lo hizo en aquel tiempo con sus discípulos. Y ahora, a pesar de que no vemos la persona de Jesucristo aquí, Él dejó a al Consolador, a su Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda hacer lo mismo, hablarnos y llamarnos a cada uno de nosotros. Y así es como los discípulos escucharon el llamado de Dios. Fue a través de Jesucristo. Y tú y yo, mi hermano, podemos también escuchar nuestro llamado a través de la voz del Espíritu Santo. Así que el primer ingrediente es que les llamó. Diga, les llamó. Cuando los discípulos escucharon el llamado que Jesús les hizo, de salir de 2 en 2, de ir a predicar y hacer esto a través del poder y la autoridad que habían recibido, dejaron todo para cumplir esta misión. Ellos dejaron sus trabajos, sus responsabilidades de trabajo, de cosas, de la rutina diaria, para obedecer el llamado que el Señor les había hecho. ¿Sabes cuál es mi oración, hermano? Mi oración es que tú y yo también podamos dejar a un lado nuestras ambiciones terrenales y podamos enfocarnos de que nuestra vida va más allá de lo que vivimos aquí en la tierra. Está preparado para nosotros una eternidad. Por lo tanto, el llamado que Dios nos ha hecho debe arder en nuestros corazones. Debe arder en tu ser, una pasión que te levante todos los días, que no te deje tranquilo, que tengas que dejar todo por servir a Cristo. Y cuando Él te llame, acepta su llamado y celébralo. El segundo ingrediente lo encontramos en el mismo versículo. Dice que les dio poder y autoridad. Diga, les dio. ¿Cuántos quieren poder y autoridad de parte de Dios? Esto significa que ellos no debían temer a nada. No debían temer porque el Señor les había dado, les había equipado con lo que necesitaban para cumplir su ministerio. Porque aunque ellos no tenían la capacidad natural de cumplir su misión, Él depositó algo sobrenatural en ellos para que ellos pudieran, con poder y autoridad, lo cual necesitaban para cumplir la misión, hacer el trabajo que Dios les había dado. Y Dios no nos llama a nosotros porque tenemos la cara bonita, porque tenemos todas las herramientas para cumplir la misión, porque ya tenemos el conocimiento. Él te llama y luego te entrega exactamente lo que tú necesitas
para cumplir con el llamado, con la misión que te ha entregado. El primer ingrediente, les llamó. Diga, les llamó. El segundo, les dio poder y autoridad. Y el tercer ingrediente es, les envió. Él es quien envía. ¿Sabes? Nosotros muchas veces sabemos que tenemos un llamado. Sabemos, ¿verdad?, que Él nos ha dado las herramientas que necesitamos, pero estamos súper apresurados por salir corriendo a cumplir esta misión sin que sea el tiempo. Queremos hacer las cosas en el momento que nosotros pensemos que es mejor. Debemos resistir el deseo de enviarnos a nosotros mismos, sino esperar el momento que Dios te diga, go, es el tiempo, anda, ve, es el momento. Porque de la misma forma que el llamado es importante, igual es el tiempo en el cual debes cumplir ese llamado. Amén. Porque, ¿qué pasa? Si damos a luz prematuramente esa misión, que aún no es tiempo de que se cumpla, abortaremos el carácter que Dios quiere formar en nosotros. O sea, si nosotros nos apresuramos, no estamos entendiendo de que en la espera el Señor está moldeando, cambiando, haciendo una persona nueva en ti. Está moldeando tu carácter. Está tratando de cambiar aquello que debe cambiar y hacerte llegar a un nivel de madurez espiritual que necesitas para cumplir tu misión. Muchos queremos estar en el escenario, vemos a Christine DiClario, ya queremos estar cantando y queremos aquello. Vamos y vemos al predicador y yo también quiero. O vamos y vemos al misionero y nos queremos ir para la China. Y eso todo es muy bonito y eso todo está bien, pero si no estamos preparados para ese momento, ¿qué va a pasar con nosotros? La misión no se podrá cumplir como Dios quiere, por lo tanto debemos esperar. Esperar el momento que Dios diga, ya, ahora es el tiempo. Listo, todo listo y aquí está y se abren las puertas para ti, para lo que Dios tiene para ti. Así que digámosle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a esperar en ti el tiempo que ya tú tienes designado para que yo cumpla la misión a la cual me has llamado. Entonces los discípulos, después de haber sido llamados, después de recibir el poder, de recibir la autoridad, aceptan la misión, cumplen con esta y regresan y le dan cuentas a Jesús de lo que hicieron, ¿no? De su trabajo. Y regresan cansados. La Biblia dice que estaban súper cansados. ¿Cuántos se sienten cansados a veces? Sí, yo también. Muchas veces, wow, el trabajo, tal, regresé del retiro y necesito otro retiro para poder recuperar las fuerzas del cansancio que tenemos. Estamos cansados. No nos perdemos un servicio, ahí estamos. Sí, pastor, ya voy, yo lo hago, cómo no. Pero también terminamos cansaditos. Y hoy en la mañana peleaste con la almohada. Querías quedarte dormidito porque hoy está el clima como para dormir, ¿sí o no? A veces nos sentimos cansados. Y en Marcos 6 Jesús se da cuenta de lo cansado que estaban los discípulos después de todo el trabajo que habían hecho. Y se da cuenta que aún no habían tenido tiempo ni para comer. Tenían hambre. ¿Cuántos tienen hambre? A veces me pasa eso a mí. Yo no es que nunca tengo tiempo para comer, yo siempre encuentro tiempo para comer. Hay personas que no, estuve ocupada todo el día y no he comido nada. Yo, mi hermano, no sé cómo pueden, porque yo, la oportunidad que tenga, ahí voy a comer. Estoy enferma, como. Estoy triste, como. Lo que sea, pero siempre como. Me aseguro de tener algo en mi estómago. Pero los discípulos habían estado tan ocupados, tan cansados, que ni siquiera habían comido nada. Entonces Jesús se da cuenta de esto y le dice a los discípulos en el versículo 31 de Marcos 6. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, esto fue lo que les dijo Jesús: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Sabes, el Señor a veces nos dice, relax, es tiempo de que descanse. Vente a un retiro, pero conmigo. Vete a unas vacaciones, pero no te olvides de mí. Tú vas conmigo.
Yo voy contigo, dice el Señor. Él quiere darte ese descanso que tú necesitas. Pero nuestra intimidad con Dios depende de que podamos descansar plenamente en Él. O sea, no nos podemos ir de vacaciones y olvidarnos de Dios. Él quiere irse de vacaciones contigo, porque en Él es en que encontramos de nuevo esas fuerzas que necesitamos para seguir. Entonces Jesucristo se los lleva a Betsaida y se encuentran allí una tierra desolada, como casi desierto, y se van los 12 al retiro. Yo me los imagino, ellos, vamos a los Poconos, vamos a la montaña, y cuando llegan ahí, se encuentran con 5,000 hombres. Y dicen los teólogos que no eran solo 5,000 personas, eran 5,000 hombres, más las esposas y los hijos y las abuelas y los tíos. Eran aproximadamente 15,000 personas con las cuales ellos se encontraron allí. Ellos fueron a un retiro donde pensaban que iban a descansar, pero se encontraron con esta multitud. Y Jesús, en su soberanía, que esto significa que Él conoce todas las cosas, el tiempo, del principio al fin, tiene todo en sus manos. Él sabía que había una multitud allí, se los lleva a sus discípulos que estaban súper cansados a un lugar donde habría una multitud esperándoles. Y no fue un error, sino que fue el diseño de Dios para ellos. Lo que significa es que esta multitud iba a tener un impacto sobre los discípulos. O sea, no fue casualidad que ellos estuvieran allí. Y esta historia la conocemos muchos. No solo se trata de la alimentación de los 5,000 o en este caso de los 15,000, sino que se trata de la alimentación de los discípulos. Los 5 panes, diga 5 panes, y 2 peces fueron el regalo para la multitud. Pero la multitud fue el regalo para los discípulos. La multitud hizo que los discípulos se sintieran como que esto no, yo no puedo, no estoy seguro qué vamos a hacer, esto no está en mi capacidad, no estoy seguro que pueda. Y por lo tanto significa lo mismo en nuestras vidas. La multitud significa algo que está fuera de nuestro control, que es algo que no podemos llevar solos, que no tenemos la capacidad de arreglar. Pero aquí los discípulos, sin saberlo, ignorándolo, tenían un tesoro que era lo único que necesitaban para esa multitud. Y eran 5 panes y 2 peces. La multitud, la cual hace que los discípulos se sintieran de esta forma, es la misma que hace que ellos busquen qué es lo que tenemos. Porque Jesucristo le dice, ¿qué es lo que tienen para la multitud que tiene hambre? Tenemos 5 panes y tenemos 2 peces. Es la multitud la cual haría que ellos tuvieran que acceder a las 2 cosas que el Señor ya les había dado, el poder y la autoridad. Sin la multitud ellos no hubieran hecho nada, no se hubieran sentido de esta forma y no hubieran experimentado el poder de Dios de la forma en que lo experimentaron en ese día. Entonces hoy le estoy hablando a aquellas personas que tienen una multitud en su vida en este momento. Hay personas que tienen esa multitud que te está agobiando, que te está apretando y que no sabes qué hacer y cómo voy a hacer con esto, cómo voy a hacer con lo otro. ¿Qué es lo que te presiona? ¿Es algo en tu matrimonio, en tu trabajo? ¿Son tus hijos, tus finanzas, tu salud? ¿Cuál es tu multitud? ¿Es algo que no puedes manejar por ti solo, por ti sola? La multitud va más allá de tu capacidad. Necesitas a alguien. Pero la buena noticia es que cuando Dios permite que estés enfrentado con esta gran multitud, esto significa de que tu milagro está ahí cerca. Es un milagro multiplicador, un milagro poderoso. La multitud te llevará a acceder al poder, la autoridad y aquello, el tesoro que Dios ha puesto en tu corazón, en tu vida, que quizás lo hubieras menospreciado si no estuvieras en la situación en la cual estás. Quizás miras a los 5 panes y 2 peces y dices, eso es algo tan pequeño. Señor, pero ese talentito tan chiquito, ¿lo puedes usar? Si yo tengo este poquito de recurso, o tengo tan poquito dinero, o esto es tan insignificante, esta idea es tan chiquita. ¿Qué puedes hacer tú con esto? Y es la multitud la que hace que saques
aquello que tú tienes, aquello que pareciera ser insignificante, y coloques tus 5 panes y tus 2 peces en las manos del Dios multiplicador. En el versículo 12 dice que los discípulos le dijeron a Jesús que despidiera a la multitud. Los discípulos no se daban cuenta que necesitaban la multitud para ver el milagro en sus vidas. Y ellos, Señor, por favor, despide a la multitud. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Ay, Señor, llévate esto, quítalo de aquí. No lo aguanto, Señor, llévate ese hombre. Padre, mira a mi hijo, que se vaya a vivir a otro estado. Y queremos que los problemas se alejen. Y queremos que las cosas que están agobiándonos se vayan, se desaparezcan. Pero Jesucristo dice, no. Pero es que necesitas la multitud para que entonces diga, ¿qué tengo? ¿Cuáles son los recursos que me has dado? Y te des cuenta que tienes 5 peces y tienes 2 panes que ya el Señor te dio. Jesucristo les dijo a los 12 discípulos en el versículo 13, todo lo que la multitud necesita está en tu mano. No necesitas nada más. Solo debes activar el poder y la autoridad que ya fue dada por medio del Espíritu Santo a tu vida. Finalmente los discípulos agarraron estos 5 panes, los 2 peces, ¿y qué hicieron? Lo colocaron en las manos de Jesús. Y la Biblia dice que Jesús levantó sus manos al cielo y lo bendijo. Y empezó a repartir, toma, a cada uno de sus discípulos, reparte este pan. Ellos no necesitaban nada más, solamente eso, que Jesucristo diera su bendición sobre lo poquito que ellos tenían y empezó a repartir. Porque lo único que tú necesitas es el favor de Dios. El favor de Dios abre las puertas para ese sueño. El favor de Dios es el que te abre el camino que tú necesitas para cumplir tu propósito. Es el favor de Dios el que mueve esas montañas que parecieran ser inmovibles. El favor de Dios es lo único que necesitamos. En el versículo 17 nos relata que ellos repartieron a todos y todos comieron, y no solo comieron, sino que se saciaron. Todos comieron un montón y se sintieron, wow, súper saciados, tipo Golden Corral. Y recogieron las sobras. ¿Y sabe cuánto sobró? 12 cestas. ¡Qué casualidad! O por ahí dirían, ¡qué diosidad! Sobraron 12 cestas, uno para cada discípulo, para que recordaran y llevaran este testimonio a sus hogares del poder del Dios multiplicador, de cómo Dios multiplica los recursos que tú tienes, lo poquito, Él lo multiplica en tu vida. Que Él quiere hacer algo contigo. Ya se está acabando el 2019, pero viene el año 2020. Visión 2020. ¿Cuántos quieren esos lentes? Para poder ver con claridad el objetivo, el llamado que Dios te ha hecho, para que veas con claridad los recursos. No, esto pareciera ser poquito, pero con esto Dios puede hacer cosas grandes, Dios puede hacer cosas maravillosas. ¿Cuántos quieren salir de aquí, verdad, sabiendo, teniendo en sus corazones entendiendo que Dios te ha llamado a un ministerio? ¿Cuántos quieren irse de aquí llenos de poder, de autoridad? ¿Y cuántos quieren poner sus 5 panes y 2 peces en las manos del Dios multiplicador? Amén. Inclina tu rostro en este momento. Señor, aquí estamos tus hijos. Y tu palabra dice que a tus discípulos, y aquí están tus discípulos, les diste poder y autoridad para poner manos sobre enfermos, para reprender demonios, para hacer prodigios y señales poderosas, Señor. Y yo creo lo que tú hiciste, lo que tú dijiste en tu palabra, Señor. Y en esta tarde yo te pido, Padre, de que tú nos abras nuestro entendimiento. Aquellos que aún no habían entendido de que tienen un ministerio, que ellos entiendan de que cada uno de nosotros tiene un llamado, un ministerio, una misión que cumplir, Señor. Yo te pido por aquellos que necesitan ser llenos aún del poder del Espíritu Santo, de esa autoridad, que tu Espíritu Santo sople en ellos poder y autoridad, que ellos se vayan aquí pero llenos, cargados de esa fe, de ese poder que necesitan para tomar los siguientes pasos, Señor, en su vida, en su trabajo, en sus relaciones con sus familiares, Señor. Señor, yo te pido por aquellos que humildemente han venido aquí con 5 panes
y con 2 peces, Señor. Señor, recibe estos panes y peces. Señor, aquí estamos con nuestros panes y peces, Señor. Multiplícalos. Haz algo maravilloso, que quedemos asombrados, Señor, con lo que tú puedes hacer con solo nuestros 5 panes y 2 peces, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que multipliques nuestros recursos, pero que lo hagas para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesucristo.